Hola chicos, espero que tengan una excelente semana. En mate complementaria vamos a empezar esta unidad con el tema de geometría. Y justo esta semana empezamos con el tema de ángulos y su clasificación. Entonces vamos a definir qué es un ángulo. Un ángulo se le llama así a la abertura formada por dos semirectas que se cortan en un punto llamado vértice. ¿Qué quiere decir esto? Tengo dos líneas que se intersectan y ese punto de intersección justo donde se intersectan se le llama vértice, y a la abertura que forma esas dos líneas es a la que se le conoce como ángulo, ¿sí? Un ángulo se clasifica según su medida, según su posición, según la suma de varios ángulos, o también se puede clasificar entre paralelas y una transversal. Vamos a empezar a ver la clasificación de los ángulos según su medida. Entonces el primer tipo de ángulo que tengo es el ángulo nulo. El ángulo nulo es aquel que mide 0 grados. Luego tengo el ángulo agudo. El ángulo agudo mide entre 0 y 90 grados. Menos de 90 grados. El ángulo recto mide exactamente 90 grados. ¿Sí? Es como que si tuviera una escuadra. Totalmente recto, cuadradito. El ángulo obtuso mide más de 90 grados. Quiere decir que el ángulo obtuso está entre 180 y 90 grados. Esa es la medida que puede tomar un obtuso. El ángulo llano es un ángulo plano, también se le conoce con el nombre de ángulo plano, y es el que mide exactamente 180 grados. Luego tengo el ángulo cóncavo. Este ángulo mide menos que un ángulo llano. Quiere decir que un ángulo cóncavo puede ser un ángulo recto o puede ser un ángulo agudo, inclusive un ángulo obtuso. ¿Por qué? Porque tiene que medir, puede ser cualquier medida menor a 180 grados. El ángulo convexo mide más que un ángulo llano, o sea que si me paso de 180 grados, si la medida está entre 180 y 360, ya es un ángulo convexo. El ángulo completo es aquel que mide exactamente 360 grados. Y luego tengo un ángulo negativo. Los ángulos negativos son los que miden menos de 0 grados. Y estos son los que se miden en sentido de las agujas del reloj. O sea que de 0 hacia abajo, no hacia arriba como estamos acostumbrados, sino hacia abajo. Si ustedes lo quieren volver positivo, basta con restárselos a 360 grados y ya conocen el resultado en positivo. Vamos a continuar. Los ángulos también se pueden clasificar según su posición, y según su posición se clasifican en consecutivos. Dos ángulos son consecutivos cuando tienen el mismo vértice y un lado en común. ¿Qué quiere decir? Que están a la par, ¿sí? Si están a la par, obviamente van a tener un vértice y un lado en común. Y también existen los opuestos por el vértice. Cuando tengo dos líneas que se intersectan, los opuestos por el vértice van a ser lados iguales. Acá tengo el ejemplo de dos líneas que se están intersectando. Entonces, por lo tanto, el ángulo 1 y 3 son ángulos iguales. Igual que el 4 y el 2 son ángulos iguales. ¿Por qué? Porque están opuestos por el vértice. Según su suma, según la suma de los ángulos, se pueden clasificar en complementarios y suplementarios. Los complementarios son dos ángulos consecutivos que suman 90 grados. Y los suplementarios son dos ángulos consecutivos que suman 180 grados. Y por último se clasifican entre paralelas y una transversal. Aquí nos vamos a detener un poquito más, porque tengo tres clasificaciones diferentes: alternos externos. Los alternos externos son aquellos ángulos que están uno al lado izquierdo y el otro al lado derecho, pero se llaman externos porque están fuera de las paralelas, ¿sí? Afuera, no hay nada acá dentro de las paralelas, están afuera de las paralelas, por eso se llaman externos, que están fuera de las paralelas. Y alternos porque uno está del lado derecho y otro del lado izquierdo. Vamos con los ángulos alternos internos. Alternos, otra vez, porque uno está del lado izquierdo y el otro está del lado derecho. E internos porque están adentro de las paralelas, en medio de ambas.
Y por último tengo los ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes quiere decir que corresponden en posición y en lado. Por ejemplo, los dos están del lado, en este caso, en el lado izquierdo, y los dos están en la parte de arriba de la paralela. Por ejemplo, puedo decir, vamos a marcar con otro color, que si a este le pongo ángulo C, entonces este de acá tiene que ser igual al C, que pongámosle C'. ¿Por qué? Porque los dos están del lado derecho y los dos están abajo de las líneas paralelas. Se llaman correspondientes porque corresponden en lado y en posición. Eso es todo, chicos, espero que les vaya bien en su hoja de trabajo. Nos vemos.